Muy bien, chicos, muy buenos días a todos los presentes. Vamos a darle entonces inicio a nuestra clase del día de hoy. A ver, hoy nos corresponde tema nuevo. Trabajamos con el tema de funciones 1. Entonces, ubiquen su libro de área. Vamos a trabajar primero el libro de área, vamos a ver toda la teoría. Libro de área, página 171, el tema de funciones. También pedirles por favor a todos los chicos que están presentes deben de encender sus cámaras para permanecer en la clase. Sí, Pedro, muy buenos días. Bien, vamos a iniciar entonces. Quiero pedirle, no sé, será Britney, si es tan amable de hacer la lectura que aparece en el cuadro celeste. Britney, esperamos por usted. Buenos días, Chanti. Britney, ¿me escucha? Oh, no, 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 apaga el micrófono. No, eso tiene un ruido muy feo. Eso no, no, así no sirve. Entonces que lo haga Milagros. Milagros, por favor, haz tú la lectura. Claro, la relación es muy sencilla y en la pregunta, a mayor tiempo que se permanecía en la cabina, más se tenía que pagar. Entonces teníamos una relación directamente proporcional, ¿no? Más tiempo, más se paga. Menos tiempo, menos se paga. Pero fíjense que entonces usted tiene allí dos variables. Variable costo, variable tiempo. Y precisamente el costo está dependiendo del tiempo. Entonces, de esa pregunta yo puedo concluir que la relación que existe entre estas dos variables es que tengo una variable independiente y una variable que depende de la variable independiente. Entonces tengo dos variables, una independiente, una dependiente. El tiempo es independiente, porque usted llegaba, se sentaba a la cabina y bueno, ya usted decidía el tiempo que iba a estar allí, eso es independiente. Pero ahora el costo tenía que ver con el tiempo que usted duraba en la cabina. Entonces, el costo dependía del tiempo. Entonces, tengo variable independiente y variable dependiente. Esas variables son las que observamos en las funciones. En toda función hay una variable independiente y una variable dependiente. Pero si me preguntan, en mi opinión, ¿qué es una función? Una función es una máquina en donde usted coloca un valor y obtiene un resultado. Eso es una función. O sea, literal, eso es una función. Una máquina donde usted coloca un valor y obtiene un resultado. Ay, muy sencillo, se lo explico con un ejemplo. Tengamos la función f de x, que será igual a x más 2. Ya, esta es mi máquina. Si a esta máquina le coloco un valor, ahora digo que aquí x vale 2, entonces mi resultado será 4. 2 más 2, 4. Ya, sigo con la misma máquina. Si ahora digo que le introduzco el valor 3, entonces mi respuesta será 5. 3 más 2, 5. Entonces es una máquina donde yo coloco un valor y obtengo un resultado. Eso es una función. Ahora bien, eso que yo llamo valor que introduzco y resultado son precisamente las variables. X es la variable independiente. Le puede dar el valor que usted desee, pero el resultado es la variable dependiente. Depende del valor de X. Entonces, eso es una función. Ok, vamos acá. Función, teorema, condición de unicidad. Sea f, incluido en A por B, una relación
Diremos que f es una función de a en b. Ok. Yo puedo tener una relación, pero no necesariamente una relación tiene que ser una función. Tiene que cumplir con unas características para que realmente eso sea una función. Y es lo que viene después, me dice. Si x y z pertenecen a f y x y w pertenecen a f, entonces z tiene que ser igual a w. ¿Por qué? Porque es que el valor de x solamente se puede repetir una sola vez. No se repite dos veces. En la función, el valor de x no se repite dos veces, se repite de a una vez. Entonces, la única manera es que z y w sean iguales, sean lo mismo. ¿Ok? Eso es una condición que tiene toda función. Donde A y B, A es el conjunto de partida, B es el conjunto de llegada. Cuando hablamos de conjunto de partida y conjunto de llegada, estamos hablando del diagrama de Venn. No sé si ustedes en alguna oportunidad habrán visto lo que son los diagramas de Venn. Esto que ustedes tienen acá son diagramas de Venn. Conjunto A, conjunto de partida, conjunto B, conjunto de llegada. El conjunto A es la maquinita donde yo coloco el valor y el conjunto B es el resultado que me da la maquinita. En la función eso es así. El conjunto de partida es donde yo coloco el dato que le voy a introducir a la máquina, lo paso por la máquina, es decir, lo paso por la función y obtengo un resultado. Así funcionan las funciones. Entonces tengo un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Ahora, dada la relación, me dice, f igual, negativo 2 está relacionado con 7, negativo 2 relacionado con 7, 3 está relacionado con negativo 5, 3 relacionado con negativo 5, 4 relacionado con 1, 4 relacionado con 1, y el 0 relacionado con el 6, 0 relacionado con 6. Hay algo importante en las funciones. Cuando usted tiene una función representada a través de un diagrama de Venn, en el conjunto de partida no me pueden sobrar elementos. No me pueden sobrar elementos. Y aquí me está sobrando un elemento. Este elemento está de más acá para que esto sea una función. Que me sobren elementos del conjunto llegada no hay problema. Pero sí tengo un problema si me sobran el conjunto de partida, ¿sí? Conjunto de partida tiene que estar relacionado sí o sí con uno, con al menos un elemento del conjunto de llegada, con al menos uno. Que tiene que estar relacionado con un elemento del conjunto de llegada. El problema es que si está relacionado con dos, deja de ser función. Ahora, ¿qué pasa con el conjunto de llegada? El conjunto de llegada sí cambia un poquito. En el conjunto de llegada, si me sobran elementos, no hay problema. Y si uno de los elementos está relacionado más de una vez, tampoco hay problema. Por ejemplo, imagínense que ustedes tengan esto. Conjunto A y conjunto B. Y establecemos la función de A a B. Y aquí tengo en el conjunto de partida el 1, el 2 y el 3. Y aquí en el conjunto llegada voy a colocar solamente el 2. Y el 1 está relacionado con el 2 está relacionado con el 2 y el 3 también está relacionado con el 2. Esto que usted tiene acá es una función. ¿Por qué? Cumple con las características. Número 1, ¿me sobran elementos en el conjunto de partida? No, no me sobra ninguno. ¿Está relacionado con un elemento en el conjunto de llegada? Sí. El 1 solo está relacionado con el 2. El 2 solo está relacionado con el 2 y el 3 solo está relacionado con el 2. O sea que es una función, cumple con las características. Entonces recuerden, número 1, en la función tengo un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Número 2, para que sea una función, todos los elementos del conjunto de partida
tienen que estar relacionados con un solo elemento en el conjunto de llegada. No está relacionado con dos elementos, está relacionado con un solo elemento en el conjunto de llegada. ¿Ok? Esto que usted tiene acá, este ejemplo que tienen acá, esto no es una función, porque el 2 está relacionado con más de un elemento. El 2 está relacionado con el 1 y con el 3. Eso no sucede. En una función esto no sucede. El conjunto de partidas solamente está relacionado con un solo elemento en el conjunto de llegada. Esta función que yo acabo de dibujar acá es esta función. F de X será igual a 2. Lo demuestro. Dije que mi conjunto de partida era 1, 2 y 3. Es decir, estos son los numeritos que yo le voy a meter a la máquina función para obtener un resultado. Así como lo dice acá arriba, ¿no? Que le di valores y obtuve un resultado. Lo mismo voy a hacer acá. Si X vale 1, la función seguirá siendo 2. Y si X vale 2, el resultado seguirá siendo 2. Y si X vale 3, el resultado seguirá siendo 2. Esto es lo que se conoce como una función constante. El resultado no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque fíjese que en el resultado, en la igualdad, en ese segundo miembro no aparece la variable X. Como no aparece la variable X, no lo afecta nada. Siempre el resultado será 2. ¿Ok? Bien, dice, se observa que el 2 se relaciona con dos elementos. En este caso, el 2 se relaciona con dos elementos del conjunto B. Por lo tanto, G no es función. No se puede repetir. ¿Ok? Recuerden siempre eso, no se puede repetir. Ejemplo, dada la función F, que es igual, y aquí van a colocar todos los elementos que tiene el conjunto de partida con el conjunto de llegada. El primer número de cada par ordenado representa el conjunto de partida y el segundo número representa el conjunto de llegada. Por ejemplo, aquí teníamos, en el conjunto de partida tengo el 2, el 3, el 4 y nuevamente el 2. Aquí está, 2, 3 y 4. 6 no está relacionado con nadie. Listo. En el conjunto de llegada es el segundo número, el 1, el 0, el 5 y el 3. Ellos forman el conjunto de llegada. Más adelante se darán cuenta que ese conjunto de partida se llama dominio y que el conjunto de llegada se le llamará rango de la función o recorrido de la función, como también se le suele llamar. Pero eso lo van a ver más adelante en el mismo tema. Sigamos entonces. Me dan este ejemplo. Yo quiero que observen que el 2 se está repitiendo. El 2 se repite. Y a mí me están diciendo que esto es una función. Si el 2 se está repitiendo y está relacionado 2 con el 8 y 2 con n-1, se tiene que cumplir entonces este teorema de unicidad. ¿Y qué me dice ese teorema? Bueno, X y X se repite, ¿no? Z y W, la única manera de que X se repita es que Z y W sean iguales. La única manera de que el 2 se repita es que el 8 sea igual a n-1. Es la única manera de que el 2 se pueda repetir. Es que 8 sea igual a n-1. Y si usted observa otros pares ordenados que tenían acá, tienen 8 con 9 y tiene 8 con 4m más 1. La única manera de que este 8 se repita es que 9 sea igual a 4m más 1. Porque de lo contrario, esto que ustedes tienen acá
no sería una función, sería simplemente una relación. Pero el ejercicio ya me está diciendo que esto es una función. Por lo tanto, al asumir que es una función y observar que un número que está en la primera posición se repite, solo sucede si esos dos segundos números son iguales, que es el teorema de la condición de unicidad. Si no, eso no es una función. Y aquí viene entonces la regla de correspondencia. Sea la función f, la función de a en b, una función tal que x y y pertenecen a la función. La regla de correspondencia es la relación que hay entre x y y. Por ejemplo, la regla de correspondencia que hay en la función que yo dibujé es esto que está acá. Esta es la regla de correspondencia. Es decir, la regla de formación. ¿Qué le dio forma a esa función? A eso se llama regla de correspondencia. Notación. Y igual a f de x, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. ¿Por qué y es dependiente? Porque depende del valor que tenga la letra x. Dependiendo del valor que tenga x, usted obtendrá un valor en y. Voy a hacer un pequeño ejemplo y voy a colocar un pequeño diagrama de Venn acá para que podamos entender un poco esta regla de correspondencia. Conjunto A, conjunto de partida, conjunto B, conjunto de llegada, y aquí está la función. La regla de correspondencia de esta función es la siguiente. La voy a escribir aquí abajo. F de X será igual a 2X menos 2. Esta es la regla de correspondencia que se tiene que cumplir. Los elementos del conjunto partida son los siguientes, los que yo quiera que sean. ¿Por qué los elementos del conjunto partida son los que yo quiero que sean? Porque son la variable independiente. El conjunto de partida es su variable independiente. Entonces usted coloca el número que usted desea allí. Ya, a mí se me ocurre colocar el 2, el negativo 2, el 0 y el 1. Esos son los números que se me ocurrieron. Y ahora voy a aplicar la regla de correspondencia, que es esto que escribí aquí debajo, para poder encontrar los valores que voy a tener en el conjunto de llegada. Comienzo. El primer valor que dije que iba a tener x era 2. Si x vale 2, ¿qué valor voy a tener en el conjunto de llegada? Bueno, digo aquí 2 por 2, 4. 4 menos 2, 2. Aquí coloco el 2 y coloco la flecha que indica la relación. 2 está relacionado con 2. ¿Qué pasa si ahora vale negativo 2? Sería 2 por negativo 2, eso es negativo 4. Negativo 4 menos 2, negativo 6. Coloco por acá negativo 6 y diré que el 2 está relacionado con el negativo 6. Ahora lo voy a hacer para el 0. Coloco el 0. Si x vale 0, diré 2 por 0, 0. Menos 2, me quedaría negativo 2. Por lo tanto, cuando el conjunto de partida o la variable independiente es 0, mi variable dependiente será negativo 2. Y por último, el 1. Si es 1, le digo 2 por 1, 2, menos 2, 0. Aquí sería 0 y ahí estaría la relación. Entonces tengo
en mi diagrama un conjunto de partida donde están los elementos de la variable independiente, un conjunto de llegada donde están los elementos de la variable dependiente y tengo la regla de correspondencia que en nuestro caso fue f de x igual a 2x menos y. ¿Qué pasa con este diagrama? Este diagrama usted lo puede graficar en un sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque a la final los elementos de partida son los valores de x y los elementos del conjunto de llegada son los valores de la y. Por eso es que me dice aquí debajo que y es igual a f de x. Cuando yo escribí aquí f de x igual a 2x menos 2, yo reemplazo f de x por y mi regla de correspondencia me queda como que y es igual a 2x menos 2. ¿Dónde coloqué los valores que le di a x? En el conjunto de partida. ¿Y el resultado quién era? Bueno, el resultado era y los he colocado en el conjunto de llegada. Eso es una función. Ahí tienen la regla de correspondencia. Recuerden el teorema de la condición de unicidad. Y ahora me imagino que debemos de ver los tipos de funciones, lo que es el dominio y qué es el rango. Dominio tiene que ver con todos los elementos del conjunto de partida y rango con el conjunto de llegada. Pero bueno, el libro trae un video. Voy a colocarles un video antes de continuar. Le prestamos mucha atención, por favor.